Ahora vamos a continuar con la funcionalidad de los grupos de usuarios. Recuerden que nuestra aplicación, uno de los grandes plus que tiene es que yo pueda matricular un grupo de usuarios, que yo pueda, como yo me matriculo en la aplicación, mi usuario digamos es J. Zuluaga, y yo pueda matricular a mis hijas, a mi esposa, a mi hijo, lo que yo quiera, a mi mejor amigo, para yo estar seguro cuando se montan en un taxi. Es decir, si yo mando a mi hija en un taxi, que yo pueda ver los viajes de ella y que en tiempo real. Para hacer eso, obviamente el usuario tiene que autorizar, es decir, cuando yo le mande a un usuario la solicitud de agregarlo al grupo, vamos a mandarle un correo con un token y si el usuario autoriza, entonces vamos a crearle el viaje. Entonces vamos a crear otra serie de otro controlador que tiene que ver con el user group, pero primero arreglemos el modelo de datos, que el modelo de datos nos quedó mal. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una tabla que se llama user group detail entity. En ese orden de ideas vamos a crear este nuevo entity. Vamos a ir a nuestro proyecto web. Voy a parar lo que por acá está corriendo. Primero voy a subir este commit de lo último que hice. Aquí lo último que hicimos fue aquí en changes vamos a decirle API forget my trips. Esto fue la última opción que hicimos. Ahí está. Vamos a ponerle aquí commit all y ahorita hacemos el commit and sync cuando ya terminemos de hacer todo este conjunto. Ahora sí, vamos a crearnos una nueva entity llamado user group detail entity. Es que tenemos ese modelito ahí, me quedó a mí cojo cuando lo hicimos en la planeación. Vamos a organizarlo de una vez, es decir, aquí en el proyecto web, en la carpeta data, en los entities, vamos a agregar uno nuevo, vamos a adicionar algo, una nueva clase. La nueva clase le vamos a llamar user group detail entity, y la user group detail entity tiene los siguientes atributos. Tiene quién es un ID, pues porque todos los entities requieren el atributo de ID, quién es el usuario, que es el dueño del grupo, y quiénes son los grupos, quiénes son los usuarios que están matriculados al grupo. O sea que vamos a tener un user group entity, vamos a tener una relación con user group entity, vamos a decirle a qué grupo yo pertenezco. En ese orden de ideas vamos a crearnos ahora vamos a modificar nuestra user group entity, que por aquí la teníamos, pero esta tabla está mal creada. Entonces vamos a modificar esa user group entity y lo que vamos a decirle es, vamos a modificarla y vamos a decirle que aquí realmente un usuario, en mi usuario tengo una colección de user group detail entity. Vamos a agregar también una enumeración, porque cuando mandemos una solicitud, esa solicitud no va a estar aprobada. Entonces vamos a mirar en qué estado puede estar la solicitud cuando creamos un nuevo grupo de usuarios. En ese orden de ideas voy a adicionar una clase. La nueva clase la vamos a llamar la user group status, y la user group status, cuando yo mande una solicitud, ¿qué puede pasar? Que todavía no me han respondido, está pendiente, cuando el usuario la acepta o cuando el usuario la rechaza. Y vamos a adicionar nuestro user group entity, y aquí nuestra user group entity, eso ya la tenemos, user group entity, ahí está, user group entity es esta. Esta es la que, perdón, aquí no es adicionar, sino coger nuestra user group entity y vamos a modificarla. Vamos a decirle aquí modify, mejor, estaba mal en la documentación. Y cuando vamos a crear, perdón, aquí está mal el nombre, es add una clase que se llama, se llama add user group request entity. Es decir, vamos a guardar en una tabla todas las peticiones que nos hagan para crear un nuevo grupo de usuarios. Esa tabla la vamos a llamar la user group request entity. Es decir, aquí en la colección de entities vamos a adicionar una nueva clase
que la vamos a llamar User Group Request Entity, o sea, los requerimientos cuando me digan que van a adicionar un nuevo usuario. Entonces vamos a copiar acá y ahí tenemos, cuando me digan que nos vamos a recorrer un nuevo usuario, vamos a guardar el usuario que proponga el requerimiento, el usuario requerido, es decir, yo como usuario le propongo a mi hija que yo la quiero seguir y ella tiene que autorizarme para yo poderla seguir. Entonces vamos a guardar el status en la User Group Request Entity y cuando yo haga el requerimiento vamos a almacenar un token lo vamos a almacenar con un Git para poder validar que realmente sí el usuario acepte o decline esa solicitud de adicionar un nuevo usuario. En ese orden de ideas vamos a modificar el Data Contest y en el Data Contest vamos a adicionar las dos tablas adicionales que hemos puesto, es decir, aquí en el Data Contest tenemos una tabla que se llama la User Groups y vamos a adicionar dos tablas adicionales que fueron las que pusimos, que fueron la User Group Details y la User Group Request. Retomando, un grupo de usuarios que tienen un grupo de usuarios, vamos a poner aquí esto, vamos a decirle que un grupo de usuarios que tiene tiene un usuario que es el rey, pues el que manda la colección, y tiene unos usuarios que están asociados, y los usuarios que están asociados a ese usuario que tienen el usuario y tienen a qué grupo pertenecen. De esa manera ahí ya nos queda bien relacionada esa tablita, que teníamos un problemita con esa tabla. Como tenemos un problema con esa tabla, vamos a modificar nuestro seeder, y en nuestro seeder lo que vamos a hacer es nosotros tenemos el método setSeedAssign. Nuestro método setAssign crea unos usuarios y luego voy a modificar todo este método setAssign para adicionarle nuevos usuarios y poder colocar un grupito ya almacenado de forma pues que nos quede armadito el grupo. Es decir, yo le digo aquí en el setDB, yo tengo en nuestro método, vamos a cambiarlo para que nos adicionen nuevos usuarios. O sea, voy a cambiar todo este método setAssign, y ese método setAssign va a llamar otro método que se llama el método checkUserGroups, y este método checkUserGroups lo que va a hacer es que nos va a crear un nuevo grupo de usuarios. Es decir, voy a cambiar todo este método setAssign, y este método setAssign va a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que hace? Crea el administrador, sigue siendo J. Zuluaga, crea un driver, el driver es el de Hotmail, crea un usuario que es Carlos Zuluaga, crea un usuario de Camila, Sandra y Luisa, y va a crear crea el taxi con sus viajes y crea el User Groups. Entonces en los User Groups, que le estamos diciendo que al usuario 1 vamos a decirle aquí al usuario 1 que el usuario 1 tiene en su grupo al usuario 2 y 3, y vamos a decirle al usuario 2 que el usuario 2 contiene los usuarios 3 y 4, es decir, el usuario 1, que en este caso es Juan Zuluaga, tiene en su grupo familiar a Camila, a Sandra y a Lisa, y la usuaria 2, que viene siendo la usuaria Camila, tiene como en su grupo, tiene a Juan, tiene a la usuaria 3 y a la usuaria 4, es decir, armamos dos grupitos de usuarios ahí en el grupo de usuarios. Como hicimos modificación a la base de datos, obviamente tenemos que hacer una migración de la base de datos. Entonces grabamos aquí, y en el Package Manager Console vamos a asegurarnos que aquí diga Taxi Web. También vamos a asegurarnos que aquí nos diga Taxi Web, y vamos a agregar una migración, y esta migración ya la llamamos como que sea pues como Add Migration, y esta migración la vamos a llamar Add User Groups. Adicionamos la migración, ahí se nos va yendo, ahí va Add Migration, Add User Groups. Esperemos un momentico porque tiene que compilar todo el proyecto. Bueno, mientras termina voy a pausar aquí un momentico el video.
Ok, listo, ahí ya terminó. Ahorita voy a correr el comando update database. Igual necesito correr un comando drop para que me cree para que me vamos a correr aquí un drop database para que no haya ningún usuario, no haya nada y la información nos quede correcta. Luego del drop database. Y por último voy a correr un update database para garantizar de que todo esté al pelo. Hacerle aquí yes. Aquí estamos borrando la base de datos, la que llamamos taxi 3. Y por último vamos a corrernos un update database. De correr el update database, verificamos que no tengamos ningún problema, que todo esté ok. Y al correr esto ya hemos organizado nuestra base de datos para que estemos listos para crear nuestros métodos de grupos de usuarios. Con esto corremos aquí el proyecto, verificamos que no nos salga nada en rojo, que no tengamos errores, ahí estamos bien. Obviamente si corre el proyecto ya vamos a estar bien. Esto era un paso previo antes de los métodos que vamos a ver de user groups, que tienen que ver con la creación de modificar esas tablas de usuarios que nos habían quedado cojitas. Ya con eso ya quedan bien, y adicionamos una nueva tabla que es la tabla de los requerimientos de grupos de usuarios para poder hacerle seguimiento a esa tabla y poder saber cuando un usuario hace un requerimiento de pertenecer a un grupo de usuarios de otro usuario. Listo, señores, si te ha gustado dale dedito arriba, en caso contrario darle dedito abajo, suscríbete al canal, active las notificaciones. Nos vemos en el siguiente. Muchas, pero muchas gracias. Hasta la próxima.